Una vez más, Señor, te agradecemos por la presencia maravillosa del Espíritu Santo, a quien nosotros no somos indiferentes, porque esta mañana, tarde ya, nos ha provocado a estar en este lugar para bendecir y para glorificar tu nombre. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra puede accionar en esta mañana trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación, trayendo salvación, trayendo armonía en nuestras relaciones, y te damos gracias, Señor, porque lo creemos. Gracias porque nos has permitido participar a través, Señor, de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de los cantos, a través de levantar nuestras manos en un culto. Los ángeles quisieran estar en un culto como este, pero no es para ellos, sino es para los mortales, para los terrenos que hemos creído en el Cristo de la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Vamos a recordar algunos pasajes. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 18 vamos a estar ahí. Y es interesante porque recordemos que Corinto era una ciudad pagana, y a esa ciudad pagana llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de este hombre que dio su vida por el Evangelio y llevó ese Evangelio a la ciudad de Corinto, un territorio totalmente pagano, pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad, oiga, para los que se pierden o para los que se están perdiendo, pero para nosotros los salvos es el poder maravilloso de Dios. ¿Cuántos creen a eso? ¿Creemos a eso? Démosle palmas. Entonces, este mensaje, hermano, de la cruz es ridículo para aquellos que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a esta salvación tan maravillosa, sabemos que es el poder mismo de Dios que ha venido para salvarnos. Y entonces Pablo está muy contento con este evangelio que le llegó a él, porque si alguien era religioso era el apóstol Pablo, conocido en ese tiempo como Saulo de Tarso, pero de pronto tuvo un encuentro con el que cambia, un encuentro con el que salva, un encuentro como el que usted y yo tuvimos, que cambió nuestros pensamientos, cambió nuestros planes, y ahora adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Pero había una reacción de rechazo contra el evangelio. La gente no está al igual que hoy. Mire cuánto tiempo ha pasado y la gente rechaza. Estos tenían religión, ellos adoraban a Marte, ellos tenían un templo dedicado a una diosa que se llamaba Diana, y ahí habían sacrificios en ese templo dedicado a Diana, y en ese templo habían sacrificios, y los que gobernaban o trabajaban en ese templo eran sacerdotisas, que estas sacerdotisas en la noche se dedicaban a la prostitución, porque era un pueblo enteramente bajo el orden de Satanás, pagano. Pero viene Pablo, hermano, con ese coraje, con esa vehemencia, con ese amor que le provocó el Señor en su corazón,
y que ahora él podía decir: todo lo que para mí antes era ganancia, lo tengo por basura, porque ahora he conocido el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor. Y entonces resulta que él escribe porque él está tratando de manifestar de que Cristo es el poder de Dios, porque Cristo vino para darnos una nueva vida. Jesús, el Salvador, y Cristo está a través del Espíritu Santo regenerando nuestra vida. Entonces, porque la palabra de la cruz es necedad, es locura, es un absurdo para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos estamos salvando, verdad que el Evangelio, verdad que la cruz, verdad que Jesucristo es el poder maravilloso de Dios. Aleluya. Es efectivo, porque primero nosotros nos paseamos, nos dimos a conocer a través de la vida disoluta que nosotros llevábamos, y que hoy usted y yo somos un testimonio vivo de lo que Dios hace a través de Jesucristo y de su palabra bendita, porque el único que ha podido cambiarnos y nos sigue transformando se llama Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el poder maravilloso de Dios. Mire, entonces viene el Señor y a través de Pablo habla y dice: porque está escrito. Mire, y voy a confundir a los que creen que saben mucho, es decir, a los sabios del mundo, los que saben muchas cosas, los que saben muchos idiomas, los que pueden manejar, hermano, cosas tan brillantes, tan difíciles, pero a ellos no les reveló el Evangelio, sino el Evangelio se lo reveló a lo vil y menospreciado del mundo, para que, hermano, no podamos jactarnos y que la obra, dice la palabra de Dios, sea única y exclusivamente de Cristo Jesús. Entonces dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, es decir, los planes humanos de salvación que tenían los sabios, pero estos sabios perecen. Entonces Dios trae algo más, muy diferente: el entendimiento de los inteligentes no lo quiero, lo voy a desechar, porque, hermano, sería fácil. Por eso esta es una escuela, pero es la escuela del Espíritu, en donde la sabiduría humana no sirve en la escuela del Espíritu. Aquí lo que sirve es la sabiduría y el poder maravilloso de Dios. Porque la sabiduría aprendemos a leer, gracias por los colegios, gracias por las escuelas, y aprendemos a leer donde ponen rótulos: el consumo de este producto es dañino para la salud. Lo sabemos, nos lo anuncian, pero no tenemos la fuerza para desechar eso. Y como no tenemos la fuerza para desechar eso, viene el poder maravilloso de Dios y penetra en nuestros corazones y empieza a hacer un cambio. Y entonces por eso está escribiendo: voy a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes lo voy a desechar. Y entonces dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escribiente? ¿Dónde está el que polemiza? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios
El mundo no pudo conocer a Dios por medio de esa sabiduría humana. No podían concebir a Dios. Era demasiada la sabiduría humana que tenían como para darle cabida a Dios. Porque el hombre siempre está tratando de esforzarse, siempre está tratando de hacer, pero Dios viene y trae al hombre algo que viene del cielo, que no se consigue con fuerza, que no se consigue con religión, sino que se consigue con el poder maravilloso de Dios a través de Cristo. Entonces, por eso está explicando acá, porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo, a esta sabiduría de Dios, el mundo le llama locura. Por eso hay gente que dice que nosotros somos fanáticos, somos locos, pero si esta sabiduría, hermano, es locura, bendita locura. Porque por esta locura del evangelio, muchos de nosotros dejamos drogas, muchos de nosotros dejamos prostitución, muchos de nosotros dejamos alcoholismo, muchos de nosotros dejamos cosas que la ciencia no nos pudo ayudar, y por eso hoy nosotros glorificamos el nombre de Dios. Y lo dice la palabra, la sencillez del evangelio. Por eso el mundo a esta sencillez le llama locura, porque nosotros andamos contando y andamos comentando que el que nos ha cambiado se llama Jesucristo. Y entonces dice acá, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad o locura de la predicación salvar a los que creen de que Cristo Jesús es Salvador. Y entonces viene el Espíritu, te convence de pecado, y tú vienes a los pies de Jesucristo o de Jesús para recibir de Él salvación. Y cuando recibes esa salvación maravillosa, que no la puedes comprar, que no la puedes obtener por tus propios medios, sino es el regalo de Dios para la humanidad, y que la humanidad sea salva por el poder maravilloso de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como el mundo en su propia sabiduría no quiso, no pudo entender, entonces agradó a Dios mediante la locura. Así le llama Pablo a este evangelio, la locura de la predicación, salvar a los que creen. No es por mérito, es por la gracia de Dios. Fue agradable a Dios que usted y yo creyéramos en este plan maravilloso de salvación que trajo su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces habían dos tipos de personas en aquel tiempo, divididos. Algunos estaban los judíos y los griegos, por decir el resto del mundo. Gentiles entraban ahí también. Y entonces dice acá, pero nosotros, porque en verdad los judíos piden señales. A Jesús le pidieron señales. A ver qué señales haces para que te creamos.
Entonces los judíos piden señales y los griegos, los inteligentes, buscan sabiduría. Estaban buscando sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. A ver, ¿a quién de nosotros nos gusta escoger al que va en el último lugar? Ninguno, hermano. ¿A quién de nosotros le gusta escoger al que siempre pierde? ¿A quién de nosotros nos gusta escoger al débil? Escogemos al fuerte. Por eso el evangelio es una locura. ¿Por qué? Porque Dios no escogió a lo fuerte, Dios no escogió a lo inteligente, Dios escogió lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo viene y en otras cartas dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Y usted puede decir que el evangelio es el poder de Dios, y yo lo puedo seguir diciendo también. ¿Pero por qué? ¿Por qué el poder de Dios? Porque me ha guardado y me ha sostenido, y me sacó de aquellas adicciones y cosas que yo tenía, y el único que ha podido hacerlo se llama Jesucristo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y por eso decimos que el evangelio es el poder maravilloso de Dios. Pero cuando le pregunten: ¿y por qué dices que es el poder de Dios? Porque hasta la familia cansamos. Algunos de los que estamos aquí tal vez le pidieron: por favor, ya no vengas. Ya no te queremos por aquí. Pero ahora podemos decir que el evangelio no se lo contaron. Usted lo ha experimentado, y yo, que el evangelio es el poder maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque cambia a las personas. A usted lo ha cambiado y lo sigue cambiando, y a mí también. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces, por eso decía que los judíos piden señales y los griegos buscaban sabiduría. Acuérdense que de Grecia vienen los famosos filósofos, y los filósofos tenían ciertos dichos que aún hasta la fecha algunos los mencionan, como las grandes oratorias de los filósofos, como por ejemplo decían: este río, estas aguas que pasan por este río no corren dos veces por este mismo camino. La gente se admiraba. Otros podían decir: yo solo sé que no sé nada. Pero a eso le podemos agregar nosotros no sabíamos nada, pero ahora sabemos que Cristo salva, que Cristo tiene poder, que es el único Salvador. Alabado sea el nombre de Dios en nuestra vida. Ahora, y nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. En las películas que vemos nosotros, ¿a quién le va usted? ¿Al que muere o al traidito? Al traidito de la película, hermanos. No queremos ser perdedores. Pero resulta que en el evangelio el campeón es el que muere. Porque no solamente muere, sino que vence a la muerte y resucitó, y ahora vive a la diestra de Dios Padre. Predicamos a Cristo y a este crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y todavía para los judíos sigue siendo Cristo piedra de tropiezo. Por eso ellos dijeron:
Él dice que es el Dios de los judíos, porque ellos a ese Dios no lo querían. Ellos querían a un guerrero que viniera triunfando, y Cristo vino muy humilde, subió a la cruz del Calvario, hermano, pero dio su vida y al tercer día se levantó con poder y con gloria, y ahora vive a la diestra de Dios Padre y guardando y cuidando de nosotros. Por eso dice acá, pero nosotros predicamos a Cristo, piedra de tropiezo. Se ofenden los judíos, y para los gentiles, los sabios, locura, necedad. Mire, ¿por qué? Porque buscan la sabiduría humana. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso lo lindo en este evangelio, mire, si usted va a pedir un trabajo, usted tiene que llenar unos requisitos. Si usted saca su DPI, usted tiene que llenar algunos requisitos. Hasta para estar en una iglesia, que así les llamamos, usted tiene que llenar una membresía. Así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. A usted, para salvarlo, le dijeron que llenara algún papel. No. Usted solamente confesó con su boca que Jesucristo es el Señor y su Salvador, y su nombre fue inscrito allá en el libro del Cordero maravilloso de la vida. Entonces dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Entonces viene Pablo y en el versículo 16 dice, hermanos, consideren pues vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, oiga, ¿quién es el que escoge? Debemos de sentirnos realmente, hermanos, bendecidos. ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros fuimos los que escogimos. No, es Dios quien nos escogió a nosotros, y todavía siendo escogidos nos preguntó si teníamos necesidad de que Él reinara en nuestra vida, y estábamos tan acabados que nosotros pudimos decir que reine Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces dice que Dios llama lo vil y menospreciado del mundo, lo que el mundo ya no quería, lo que el mundo, hermano, dice, hay que desaparecerlo. ¿Quién quiere a los mareros? Pues nosotros éramos de la amar a saber cuál, ¿verdad? Porque más amargados que saber qué cosa, hermano, ¿verdad? Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, desde antes de la eternidad nos amó y nos escogió para darnos esta salvación tan grande y tan maravillosa. Entonces habla y dice, sino que Dios ha escogido, mire, lo que el mundo considera vil, lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los sabios, porque los sabios se rieron y se siguen riendo de nosotros, pero muchos sabios son drogadictos, son adúlteros, son alcohólicos. Con esa sabiduría tan grande humanamente, hermano,
ellos están de acuerdo con el aborto, ellos están de acuerdo con las transformaciones que se hacen los hombres y las mujeres para cambiar el género a eso. Pero como nosotros somos lo vil y menospreciado, Dios nos escogió para su gloria y para su honra, para avergonzar. Nos escogió Dios para avergonzar a lo que es fuerte. Nos escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y entonces lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Por eso la iglesia del Señor siempre en el desfile del mundo irá de último. No te tomarán en cuenta. Entonces no te ofendas si el mundo no te toma en cuenta, porque el que tenía que tomarte en cuenta ya te tomó. Se llama Dios y tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces dice que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Miren, la mayoría de los predicadores hoy rayamos en la ignorancia. Apenas podemos leer. Claro, está saliendo otra corriente que trata de deslumbrar al mundo con sus palabras, que las aplaudimos, pero no sabemos qué quieren decir. Y entonces, hermano, es cierto, nuestras Biblias son traducciones del griego al español, pero nosotros ahora queremos aprender otros idiomas para ver cuál es el idioma original en que la Biblia fue, hermano, redactada. Pero no necesitamos saber eso. Lo que necesitamos saber es que Dios, a través de Cristo, es el poder maravilloso para salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que confiesa su nombre. Por eso es que en el Evangelio, ¿quién se puede jactar delante de Dios? Si aún estando en Cristo, cuando no podemos resolver los problemas, ¿no es cierto que lloramos como niños? Y el que diga que no es mentiroso, porque hasta para un mensaje a veces lee uno y no se le queda nada, porque no estamos por inteligentes en el Evangelio, sino por el poder maravilloso de Dios, y predicamos a este Cristo, hermano, exaltado en la cruz del Calvario. Ahora, esto es para que nadie se jacte delante de Dios. Pues lo felicito si puede cocinar, si puede barrer bien, pero en las cosas del Señor no nos podemos jactar, dice aquí la palabra, delante de Él, porque no las entendíamos, mas por obra suya, por obra de Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. 1. Justificación. Usted y yo somos justificados por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esto es, declarados justos, declarados inocentes. Y luego de eso viene la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que como nosotros ahora entendemos la palabra, que Dios nos ha hecho el gran favor de abrir nuestro entendimiento, creer en Cristo. Ahora el Señor está haciendo un cambio en nosotros, y a ese cambio se le llama justificación. Somos declarados justos delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y esto hace que seamos redimidos. Redención. ¿Qué es la redención? Es el pago
de un rescate que Dios dio por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Dios pagó. Por eso dice, Dios te redimió. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía cautivos, nos tenía secuestrados y pidió un gran precio, que hasta nuestra familia dijo, no, que se muera, que se vaya mejor. Pero Cristo dijo no, Dios dijo no, yo voy a pagar con la sangre de mi amado Hijo Jesucristo. Entonces, estamos en el Evangelio gracias a Cristo. Él pagó por usted. Él pagó por mí. Por eso usted no es deudor a la carne. Somos deudores a Cristo. Porque Él pagó por nuestra redención. Y entonces, en el versículo 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Le luce cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nos estamos gloriando en el Señor. La gloria para Dios. ¿Por qué estamos aquí? Por la gloria de Dios. ¿Por qué tiene hijos? Por la gloria de Dios. ¿Por qué estamos vivos? Porque Dios es bueno. Hasta familia de nosotros, amigos, compañeros, conocidos, vecinos, se han muerto. Mas sin embargo nosotros estamos todavía aquí por y para la gloria del Señor. Entonces viene Pablo y lo invitan a predicar. Así como nos ponemos los dos, y hoy de qué predico. Y hay, todos los libros están aquí en la Biblia, hermano, y uno no haya de qué predicar. Le cuento que eso nos pasa a los que predicamos. Oramos, nos levantamos, leemos los textos, no conjuga esa palabra, no hace clic. Y entonces, por eso Pablo, cuando a él lo invitaban a predicar, predicaba de los planes secretos de Dios. Y entonces, por eso en el capítulo 2, vea el capítulo 2, dice Pablo, porque Pablo, ¿sabe a quién predicaba? A Cristo, y a Cristo crucificado. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, mire, sino que no fue con gran elocuencia, con exégesis, con aquellas palabras raras y rimbombantes, sino empezó a predicar de Cristo y crucificado. Era locura predicar a Cristo y crucificado. Porque los judíos querían ver señales y los griegos querían el conocimiento, y viene Pablo y predica a un Cristo crucificado, a un Cristo muerto, pero después les dice, pero Él al tercer día resucitó con poder, con gloria, y aquí estoy yo porque lo he visto. Poder de Dios. ¿Por qué decimos que el Evangelio es el poder de Dios? Si nos miramos la apariencia, como que no muchito el poder de Dios. ¿Cuántas veces se ha puesto el vestido que trae? Pero el Evangelio no es ropa, no es comida, no es bebida, sino es el poder maravilloso de Dios que cambia a las personas, que transforma. Si este evangelio no es para que te aprendas a vestir, sino para que aprendas a vivir.
Para eso es el Evangelio. Suena fácil aprender a vivir, pero ni eso sabíamos, ni eso podíamos hacer. Por eso dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, sino Él se empapó y predicó y publicó el testimonio de Dios en Cristo Jesús. No es la elocuencia del hombre. En el Evangelio no es la elocuencia, sino es el poder maravilloso de Dios. Por eso usted háblele a la gente, dígale que Cristo salva. ¿Y por qué vos decís que salva? Yo soy la prueba de que Cristo salva. Había de haber muerto hace tantos años, estaba enfermo, estaba en la lipidia, pero hoy estoy sano, estoy alegre, estoy gozoso, para la gloria y la honra del Señor. Entonces viene Pablo y pues nada me propuse saber entre vosotros. ¿Para qué vamos a saber la vida de las personas? Excepto a Jesucristo y este crucificado. Porque resulta que la sabiduría humana, divina, no necesita adornos. Ay, ojalá que les guste a la gente, que se sienta bien. No, lo que te va a cambiar es la palabra bendita del Señor. Por eso Pablo está hablando claramente y dice, yo no me propuse nada, no me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Porque la sabiduría divina no necesita adornos. Quiero decirte algo en esta mañana. Este evangelio cambia. Este evangelio transforma. Te hace una nueva persona. De modo pues que si alguno ha venido a Cristo, que si alguno ha recibido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí Dios las hace nuevas todas. Si tu evangelio no está provocando cambios, no es este evangelio. Tienes religión y la religión no salva, porque religión es religarse por esfuerzos humanos, por estar un rato sin moverse, por estar un rato sosegado, y el resto de la vida ¿qué? No, este evangelio nos hace hacer, los que estamos aquí hoy, igual en la calle, igual en el hogar, porque damos testimonio de que la palabra del Señor ha penetrado a nuestra vida. Ese es el evangelio. Por eso el evangelio consideramos que no es una religión, sino es la buena noticia de salvación, de un cambio para nosotros. Entonces Pablo, mire, por eso es que le decía que la sabiduría divina no necesita adornarla, porque el evangelio no es una voluntad humana, sino es la propuesta de Dios para la humanidad. Y entonces dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Por qué? Consciente él de su insuficiencia como para convencer, porque yo y usted no podemos convertir a la gente, no podemos tocar su corazón. Lo que sí podemos tocar a veces son sus sentimientos, pero el único que puede tocar nuestro corazón se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque primero nos convence de pecado, y el pecado
trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces viene Dios y a través del Evangelio te ofrece vida, y vida en abundancia. Cuando oímos la palabra vida en abundancia, nos confunde, porque la vida en abundancia, hermano, la propuesta es tener muchas cosas, pero la vida en abundancia que Dios manifiesta aquí es tener saciada nuestra alma y estar contento con lo que tenemos. A veces se siente triste uno porque no se puede comprar zapatos. Pero cuando miramos hacia la derecha y miramos que aquel lo que no puede comprar son dos piernas. Entonces nos podemos dar cuenta de que nuestra vida no son los zapatos, no son la comida, no es la ropa, sino es la manifestación de Dios a nuestra vida. Entonces por eso Pablo habla. Yo no fui con superioridad de palabras, le iba a hablar a un mundo diferente, tal vez selecto, de gente sabia, y entonces dice: estuve entre vosotros con debilidad, temor y mucho temblor, consciente de su insuficiencia espiritual, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe descanse en el poder maravilloso de Dios. Por eso hay que ser enfáticos. Ni podemos salvar, ni podemos sanar, no podemos dar nada. Todo lo hace el Señor. Él es el que salva, Él es el que sana y Él es el que añade. Dele palmas al Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría, pero de sabiduría de Dios. Esto es entre los que han alcanzado madurez, pero madurez espiritual. Entonces, no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, porque esa sabiduría tiende a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Oiga, una sabiduría de Dios predestinada para la gloria suya y para la gloria mía, porque esta gloria que nos da el Señor sirve para glorificar y exaltar su nombre. Aleluya. Y entonces vamos a terminar con esto. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero si no agarró todo el mensaje, agarre esto último. Sino como está escrito, esto es lo que Dios a través de su sabiduría nos quiere dejar. Sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Por eso dice que Dios hace sabio al humilde, al sencillo. Por eso es que Dios no agarra lo mejor del mundo, no que no tengan derecho.
les propone, pero como saben tanto, desprecian la sabiduría de Dios. Entonces Dios, para avergonzarlos a ellos, hermano, mire, escoge lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio, al letrado, al polemista. Y aquí estamos nosotros alabando y glorificando el nombre del Señor.